Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Es domingo. Vamos al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 21. Amén. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame en este día, Espíritu Santo. Toca mis labios, suelta mi lengua para glorificar tu nombre, y toda gloria y honra solamente sea Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar. Llena con tu presencia este lugar. Precioso Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, aquí nos habla la palabra del Señor claramente. Dice Pedro, sino de la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Dice, la sangre de Cristo ha comprado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Hemos sido lavados por la preciosa sangre de Cristo. Dice, una sangre que no impura, una sangre pura del unigénito Hijo de Dios. Dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Dice, por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra esperanza y nuestra fe está puesto en Jesús, está puesto en Dios, está puesto en nuestro Creador. Y el cristiano tiene que ser un cristiano de verdad. Jesucristo demanda todo o nada del cristiano. No podemos ser unos cristianos solamente domingueros o de los días de servicio solamente. Jesús quiere todo. Él dio su todo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y si usted dice que es un cristiano, tiene que dar su todo para servir a Jesús. No puede ser un cristiano a medias. No puede ser un cristiano solamente que tenga una reunión con Jesús los días sábados o domingos o martes o jueves y los demás días de la semana. Usted es indiferente a Dios, a su Creador, a su Salvador. No, mis queridos hermanos y hermanas, los cristianos tenemos que ser reales y transparentes. Tenemos que amar a Jesús porque Él nos amó primero y dio toda su sangre por usted y por mí. Por eso dice Pedro, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Todos nosotros venimos de un mundo de pecado, de un mundo perdido. Quien quiera que usted sea, haya estado en la religión que haya estado, siempre estaba perdido, sin esperanza. ¿No se acuerda, hermano? Usted vivía su propio Egipto, vivía su propia maldición, lleno de trampas y mentiras, sin esperanza. No era salvo. Vivíamos en pecado, porque ese pecado entró a toda la humanidad a través de Adán y Eva. Y dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Qué terrible, ¿verdad? Que heredamos esa maldición del pecado de Adán y Eva. Porque la Biblia dice que en el principio Dios se reunía todas las tardes con Adán y Eva. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios se alejó, se rompió esa relación. Por eso el hombre tiene que volver a Jesús, reconociendo su condición de hombre pecador, de mujer pecadora, y arrepentirse, porque es la única manera para que ese hombre, esa mujer, pueda ser libre de todo pecado y toda maldad, ser lavado por la preciosa sangre y Jesucristo de Nazaret, escribir su nombre en el libro de la vida en el cielo. Dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Muchos hombres y mujeres dicen que eso no era necesario. Entonces, ¿cómo el hombre iba a ser rescatado de su maldad, del pecado y de la misma muerte? ¿Cómo? No había otra forma. Jesucristo lo hizo dando hasta la última gota de su sangre por usted y por mí, mi querido amigo y amiga. Dice, no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo.
como de un cordero sin mancha y sin defecto. Mire usted, la sangre que Jesucristo derramó fue roja. Esa bendita y preciosa sangre es lo único que tiene poder para limpiarlo a usted de todos sus pecados y toda su maldad, mi querido amigo y amiga. Y usted, hermano, hermana, sabe que ha sido usted lavado y rescatado por esa bendita y preciosa sangre. Dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Dice Pedro: por medio de él ustedes creen en Dios. Sí, porque por esa misericordia de Jesús, por esa salvación, nosotros creemos en Dios ahora. Y hemos sido salvos, lavados por la sangre de Cristo. Y Jesucristo mismo ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida en el cielo. Dice: por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Mis queridos hermanos y amigos, nuestra fe está puesta en Dios. Por fe creemos que usted y yo un día estaremos en la presencia del Señor. Un día estaremos a los pies de Cristo, alabando y glorificando su nombre. Porque creemos en Él por fe. No lo hemos visto, no estuvimos en Jerusalén, no estuvimos allá con los apóstoles, no caminamos con Él por Israel, no estuvimos orando en el Monte de los Olivos con Él, no dormimos con Él, no tuvimos cenas con Él, pero sin embargo creemos por fe. No lo vimos crucificado, no lo vimos resucitado cuando salió de la tumba, pero por fe lo creemos. Por fe lo creemos y lo aceptamos, y por eso hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y por fe sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo, mi querido hermano y hermana. Por eso seguimos a Cristo, por eso buscamos a Jesús, y los cristianos tenemos que ser transparentes de día y de noche, mi querido hermano y hermana. No solamente ser cristianos domingueros o de servicio en la iglesia y los demás días mundanos. No, mi querido hermano y hermana, yo le exhorto a usted, le exhorto mi propia vida, que seamos cristianos fieles, que busquen a Dios de día y de noche. Porque Jesucristo demanda todo del cristiano. Demanda todo. O eres de Jesús o simplemente no lo eres. Porque acuérdese, Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Jesucristo no derramó una parte de la sangre por usted. No, todo, hasta la última gota de su sangre. Incluso cuando Él pidió agua para beber, le dieron vinagre, y después por su costado metieron una lanza y ya no salió sangre. Lo que salió fue agua. Mire usted que no quedó absolutamente nada. Entonces, ¿cómo el cristiano puede ser un cristiano, una cristiana que solamente quiera dar a Dios algo y no todo? Primeramente, mi querido hermano y hermana, su relación no está bien. Hay muchos que conocen a Jesús. Sí, lo conocen, pero no son hacedores de su palabra. Y el cristiano tiene que ser un hacedor de su palabra. Tenemos los cristianos que ser testigos fieles de Jesús. Tenemos que ser la sal de la tierra. No podemos andar huyendo y escapándonos de iglesia a iglesia porque no nos gusta el coro de la iglesia o no nos gusta simplemente de la manera que se adora. Usted tiene que buscar a Dios de día y de noche. Tiene que tener su relación personal con Jesús. Y si usted se congrega en una iglesia y su iglesia ve que hay cosas que a usted no le gusta, ore por su iglesia, ore por los líderes de su iglesia para que Dios haga una limpieza de esa iglesia y verdaderamente sea una iglesia de santidad, porque el cristiano tiene que buscar santidad todos los días de su vida. Sí, mi querido hermano y hermana. Sí, porque se va a encontrar con mucha decepción. Verdaderamente hay iglesias que se han mundanalizado, es la realidad. Pero hermano, usted ore. Ore, hermano, para que Dios limpie. Ore, hermana, para que Dios limpie esa iglesia, cualquiera fuera la situación. Y Dios verdaderamente implante santidad en esa obra, en ese ministerio, en esa iglesia. Que use ese pastor o use visitantes que verdaderamente prediquen santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y usted mismo, hermano, tiene que buscar santidad con Dios todos los días de su vida. Le repito, no podemos ser cristianos a medias. O somos de verdad o simplemente no somos. Porque Dios no quiere nada tibio. O eres caliente o simplemente no lo eres. Como el cristiano cristiana que ha visto la transformación en su vida, que ha sido rescatado de la misma muerte. Porque vivíamos en un Egipto perdido y sin esperanza. ¿No se acuerda, hermano, hermana?
Vivíamos en un mundo sin esperanza, completamente perdidos, y creíamos que éramos perfectos, creíamos que teníamos todo y controlábamos todos. Éramos borrachos, borrachas, pecadores, soberbios, orgullosos, miserables, tramposos, mentirosos. Sí, hermano, usted lo sabe. Yo lo sé, usted lo sabe, mi hermana, de dónde Dios lo ha sacado, chismosa, bochinchera. Ahora sirve a Dios. Entonces afírmese más en Dios, mi querido hermano y hermana. Afirmémonos más en Dios, a buscar de Dios de día y de noche. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos. Seamos un testigo fiel. Seamos un testigo fiel. Busquemos a Dios profundamente. Hagamos todo esfuerzo para buscar a Dios de día y de noche, y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Y en vez de criticar, en vez de señalar, en vez de apuntar con el dedo, busquemos a Dios en nuestras rodillas de día y de noche. Busquemos profundamente a Dios todos los días de nuestra vida. Mi querido hermano y hermana, sin Jesús usted bien sabe que no somos nada. Sin Jesús no podemos avanzar. Vivimos los últimos tiempos, y los últimos tiempos son muy difíciles. Y si el cristiano verdaderamente no ora, no busca a Dios, no toma tiempo con Dios de día y de noche, muy fácilmente se va a enfriar, muy fácilmente se va a ir al mundo. No me diga no. La Biblia dice que hay que estar buscando a Dios de día y de noche. Hay que estar velando. Sí, mi hermano, yo lo animo en este día. Pedro lo dice claramente, le voy a leer otra vez. Dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro y plata. Dice Pedro: ustedes saben de dónde Dios los ha sacado. Ustedes saben en el mundo que ustedes vivían perdidos y sin esperanza. Y ustedes no pudieron comprar su rescate, su salvación, ni con oro, ni con plata, ni con nada. Tuvo que venir el Santo de Israel. Tuvo que dar su vida y derramar hasta la última gota de su sangre para que usted y yo pudiéramos ser rescatados. Dice: sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Dice: de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Es decir, de modo que nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Dios. Así es que, mi hermano, busquemos a Dios de día y de noche. Busquemos a Dios y acordémonos que usted es la sal de la tierra. Y acordémonos que Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Y acordémonos que este mundo es pasajero, mi hermano, mi hermana. Usted es un peregrino, usted va camino a casa. No se aferre a quedarse en este mundo. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted ve, todo lo que usted sueña va a pasar. Cuando usted se vaya de este mundo, se habrá acabado todo. No llevará nada. Por eso el salmista dice: Señor, bendíceme mientras estoy vivo, porque los muertos no te alaban. Mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando usted se vaya de este mundo, cuando yo me vaya de este mundo, mi cuerpo irá a un cementerio. Dios protegerá ese cuerpo en el cementerio, pero mi espíritu y mi alma se irá con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios de día y de noche y ser fieles, mis queridos hermanos, porque el tiempo es tan corto en este mundo que uno a veces se aferra de tal manera y no se quiere ir de este mundo, ¿verdad? Cuando yo me acuerdo hace tiempo en la iglesia nuestra en Times Square, el pastor David Wilkerson, mi pastor, un hombre de Dios, un día él viene y dice: hay que orar por el hermano tal, porque el Señor le habló al hermano tal y dice que en 30 días viene por él. Y este hermano era un hermano joven, casado, con 2 niños, 2 hijos pequeños, chiquitos. Y este hermano trabajaba en el ministerio con nosotros. Nosotros éramos del grupo de Raven Track en las calles, y él estaba envuelto en el ministerio también. Entonces, pero él nos sorprendió tanto cuando dice, el hermano David Wilkerson dice,
El Señor le ha dicho que en 30 días viene por él a llevárselo. Y el Señor le ha dicho que arregle su vida. Esto era tan duro y tan difícil de entender y creer. Un hermano joven que no llegaba ni a los 30 años, casado, joven, matrimonio feliz. Pero ahora el Señor se lo venía a llevar. La razón solamente Dios lo sabía. Le dijo, arregla tu casa, que yo vengo por ti en 30 días. Qué duro, ¿verdad? Qué duro para la esposa, para la familia y para él mismo mientras estaba en este cuerpo carnal. Y llegaron los 30 días. Antes de los 30 días, los servicios que estábamos en las campañas, en las oraciones, en todo lo que hacíamos, verdaderamente era una expectación. ¿Será posible? ¿Será verdad que esto sucederá de la manera que se dijo? Había dudas, no puedo negarlo. Y me acuerdo que era un día domingo, y creo que el día miércoles o jueves se cumplían los 30 días que el Señor había hablado que se llevaba al hermano. Y en esa circunstancia, la esposa, él había arreglado todo, las cuentas del banco, el carro, el apartamento, todo lo puso a nombre de la esposa, ¿no? Todo, hizo todo. Y lo contó él públicamente, que había puesto todo ya, que estaba listo para irse con el Señor. Y el día que fue el último día que se cumplía los 30 días, la esposa no lo dejaba, estaba como Elías y Eliseo, que no lo dejaba, que Eliseo no dejaba, Elías caminaba para todos lados. No lo dejaba. Dios no se lo llevó a este hermano en un carro de fuego como se lo llevó a Elías tirado por caballos, no. Fueron al banco, chequearon todo, fueron a hacer los últimos trámites y dice que cuando él salió del banco estaba con la esposa ahí junto, la esposa no lo dejaba, para nada. Y en eso algo pasó que ellos se olvidaron de algún papel en el banco. Él estaba en doble parking ahí en la puerta del banco. Él dijo, querida, anda, recoge el papel. Oh, dijo, y la esposa salió corriendo y vino corriendo. Cuando lo encontró, el hermano ya se había ido con el Señor en doble parking sentado en su carro. Fueron, mire, segundos. El Señor se llevó al hermano a su presencia. Fue algo muy triste para la hermana, triste. Pero Dios cumplió su palabra. Mi hermano, usted y yo no sabemos cuándo nos iremos, pero que un día nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir. Así es que, hermano, mientras pasemos por este mundo, hablemos de Jesús. Mientras pasemos por este mundo, prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Mi hermano, en Mateo 28, 18 en adelante está bien claro. Decidí predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Tenemos que hablar de Jesús, porque es el único que puede salvar la vida del pecador, de la pecadora. Pedro nos exhorta aquí tremendamente, dice, ustedes no podían comprar su salvación con nada, ni con oro ni con plata. Tuvo que ser Jesús que viniera a morir por usted y por mí, y derramar hasta la última gota de su sangre, para que de esa manera pudiera usted ser salvo y yo ser salvo. Mis queridos hermanos, yo los animo en este día. Los animo a buscar de Dios más, a ser cristianos verdaderos, no a medias, quien quiera que usted sea. Mírese y mire a Dios, mire su relación con Jesús y agárrese con más fuerzas, más fuerte de Jesús. Lo animo en este día, mi hermano querido, mi hermana querida, y que Dios los bendiga grandemente. Pero no podemos irnos si no invitamos a los amigos y amigas en este día. Que vengan a Cristo. Usted, amigo, amiga, que no conoce de Jesús. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido amigo, venga a Jesús. La palabra de Dios dice que hay dos destinos para el hombre, un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Es Jesús solamente la respuesta para los hombres. Es Jesús solamente que le ofrece a usted salvación y vida eterna. Es solamente Jesús. No hay otra esperanza, no hay otra forma, mi querido amigo y amiga. Es Jesús solamente. Miren, a Jesús no le interesa su pecado. A Jesús no le interesa la maldad, la perdición en lo que usted vive. A Jesús le importa a usted, sí, usted amigo, usted amiga. Porque Jesucristo lo ama. Jesucristo no quiere que usted se destruya, se muera en pecado, porque sabe que es ir al infierno. Por eso Jesucristo te está
enviando salvación y vida eterna. Te está enviando el salvavidas para que no te ahogues y te mueras en pecado. Te está diciendo, ven a mí, deja de ir por ese camino porque yo soy el camino, la verdad y la vida que tú necesitas para tu alma. Sí, Jesús lo dijo en primera persona, se atrevió a decirlo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí. Ven a Jesús. Jesucristo te ama y te ama de verdad y te ofrece salvación y vida eterna. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y repite esta oración, por favor. Jesús, sí, dile, repite, hermano, hermana, amigo, amiga, dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Jesús, perdóname. Perdóname, por favor, Jesús. Te ruego, te pido, perdóname, Jesús. Yo en este día te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Ven a mí, Jesús, entra a mi vida, cambia, transforma mi vida y úsame para la gloria y la honra de tu nombre, Jesús. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, mis amigos, que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.